¿Cómo están? Buen día. Muy bien, buen día, acá estamos. Buen día, Ale. ¿Todo bien? ¿Tenemos el equipo completo? El equipo completo. Bueno, casi completo, en realidad más grande la familia. Sí, parte del equipo. Parte del equipo. ¿El más chiquito o no? No, están los de Anabela. No, de Esteban. Ah, de Esteban, claro. Agustín y Amanda, los más chiquitos. Claro, es verdad. Bueno, cerrando el año, ¿no? Anoche sesión de consejo con aprobación de presupuesto, bastante intensa, ¿no? La sesión. Sí, más o menos diría yo, no muy intensa en cuanto al tratamiento del presupuesto en sí. Obviamente que, por supuesto, la oposición siempre va a tener observaciones. Claro. Y entonces por ahí se producen algunas distintas interpretaciones sobre la realidad, pero creo que por lo menos esta vez hay un presupuesto aprobado, aprobado en el sentido de, digamos, de lo que es normal, porque el Consejo le aprueba en tiempo y forma al Ejecutivo el presupuesto del año 23, con lo cual no va a tener la excusa que utilizó todo este año para decir que no tenía presupuesto para pagar ciertas cosas que es mentira, quiero dejarlo bien claro, porque el presupuesto hubo siempre. La ley orgánica es muy clarita, el presupuesto se hace por decreto y extensión del presupuesto anterior o aprobado el presupuesto que envía el Ejecutivo. Sí, nosotros observamos dos artículos, uno en la ordenanza fiscal y otro en el presupuesto. Que son el artículo 41 de la ordenanza fiscal porque le otorga plenos poderes al Ejecutivo para actualizar los valores de las tasas. Normalmente eso se puede hacer, pero hay que mandar una ordenanza para que el Consejo también lo autorice. Y también observamos el artículo 24 de la ordenanza del presupuesto, que es el de la distribución de los recursos del fondo educativo. Porque lo hicimos porque en realidad el Ejecutivo puede distribuirlo como él quiere, la ley lo autoriza para eso y no es necesario que eso se apruebe también dentro del presupuesto municipal, porque además jamás fuimos consultados sobre la inversión que se hace de ese recurso. Así que bueno, esas fueron las únicas diferencias. Después, el aumento del presupuesto, el promedio general es del 70% aproximadamente. Cosa que nos parece razonable, obviamente que los que pagamos impuestos nos gustaría no pagarlos o pagar menos, pero bueno, la inflación todos sabemos que ha sido más que eso de este año 22, así que me parece que lamentablemente bueno, hay que seguir el ritmo, el triste ritmo que tiene la inflación en la Argentina. El promedio general es 70%, como te decía. Hay tasas que suben menos y hay tasas que suben más. Caso Red Vial, por ejemplo, es una tasa que sube entre el 80 y 85%. Pero bueno, fue bastante normal la aprobación del presupuesto. Me parece que no tiene nada de raro. Obviamente roces siempre hay, sí. Puntos de vista siempre hay. Pero fue una linda sesión. Juancho, ¿cómo ha sido el año en general? Políticamente hablando, ¿no? Porque lo hablamos hace un tiempo, la ves como de afuera, pero no tanto, digamos, no creo que muy de afuera. Sí, la verdad que ayer miraba la sesión de Consejo Deliberante y uno como que tiene ganas de responder alguna cosa, pero bueno, se lo dejo claramente a los concejales actuales. Uno la mira de afuera como un vecino más hoy, pero por supuesto es muy difícil abstraerse de todo lo que tiene que ver con la política, porque uno que estuvo en política tanto tiempo, me parece que también es como continuar ese deseo de poder cambiar la realidad de la gente. Sería así más o menos no te digo el eslogan, sino lo que uno piensa permanentemente, desde que está dentro de la política. Pero bueno, me parece que este año lo miré con una perspectiva mucho más de vecino, de la calle. Tengo críticas normalmente, no solamente para el gobierno actual, sino muchas veces a los concejales que son de oposición. Tengo mi postura, por supuesto, mi forma de ver las cosas, que se las planteo en cada reunión de comité o en cada reunión que hemos tenido la oportunidad, pero bueno, fue un año tranquilo desde el punto de vista político. Todo este problema de la salida de la pandemia, el problema económico que la Argentina está viviendo hoy, que es un problema que viene arrastrándose años,
y el poder subsistir permanentemente trabajando en lo de uno hizo que me mantuviera bastante ocupado en lo personal, en lo privado, y no tenga tanto la mirada política. Pero bueno, empieza un año, se termina un año que no es un año electoral, salió Argentina campeón del mundo, estuvimos todos preocupados por el Mundial, y nos apartamos un poco de la discusión política, pero bueno, se viene un año electoral, un año que para mí puede llegar a ser bisagra en la historia política argentina, que es una historia social y económica también, y bueno, tendremos que prepararlo para eso. Parece como raro que ya se haya pasado el tiempo y que estemos otra vez en campaña, empezando a pensar en la campaña, ¿no? Imagínate que pasa enero y febrero, que son vacaciones, y la gente está en otras normalmente. Sí. Aún no se sabe si la elección se va a desdoblar o no. Está en la discusión, yo creo que no, pero está en la discusión abierta. En mayo cierran las alianzas y en junio cierran las listas. Sí. Y es una elección ejecutiva. Así que imagínate lo que va a ser este año, un año 100% electoral, donde seguramente todos los candidatos de todos los niveles van a tener que expresarle a la gente cuáles son sus ideas, y la gente va a tener que pensar muy bien su voto para que no sigamos padeciendo este problema político argentino histórico, que seguramente tendrán parte de culpa a todos, ¿no? Sí, ahora digo, también una Argentina con mucho movimiento, porque quizá aquello que se pensaba en la elección anterior, hoy ya hay que como o reajustarlo o pensar, digo, en Roque Pérez, en otras ideas o en otros proyectos, o lo ven como, digamos, diferente la campaña que se pueda proyectar este año a la que fue en su momento en cuanto a las problemáticas, en cuanto a generar nuevas miradas, nuevos proyectos, o viene una línea más o menos igual a la de la elección anterior. Eso en base a cómo ven la sociedad, ¿no? Sí. En primer lugar, deseo de que no. Deseo profundamente, como un vecino más, te diría, de que sea una campaña mucho más tranquila, donde cada uno de los candidatos exprese sus ideas y las debata y se las muestre a la sociedad. En la última elección fue tremenda, no sé si fue por lo ajustada que fue, no sé si fue por lo que se jugaba, pero fue distinta, fue una sensación distinta a la que no quisiera repetir. Mi pensamiento ahora va a ser, de hecho estamos trabajando con los equipos técnicos, al que le toque ser el candidato o al equipo de trabajo, hablar de ideas, de proyectos, de formas de gobernar y debatirlas, por supuesto, con quien tengamos que debatirlas. Es mi deseo para el año que viene, pero seguramente, claramente, la Argentina va cambiando, Roque Pérez va cambiando. Ellos están discutiendo un presupuesto de 1.300 y pico de millones de pesos, que va a ser ejecutado, seguramente va a superar los 2.000 millones cuando termine este año. O sea que el presupuesto que estemos discutiendo, las personas que van a gobernar a partir del año que viene, va a ser un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos. Imagínate, para un pueblo como Roque Pérez, administrar 2.000 millones de pesos. Vos necesitas un intendente, 50, 40, 50 personas para gobernar, para administrar, para apretar las tasas, gente que está trabajando en su vida privada, que se va a tener que volcar a la vida pública. Volcarte a la vida pública significa muchas cosas, porque uno no viene a la vida pública porque lo obligan, viene porque quiere, y tenés que estar preparado muchas veces para bancarte muchas cosas. Y bueno, me parece que tendremos que elaborar durante todo este año un equipo que esté preparado y que esté, por supuesto, para gobernar, pero también preparado para absorber todo tipo de reclamos. Y también me imagino el tema de que se va hablando de posibles candidatos, aunque no lo digan, por supuesto. ¿Cómo es tu mirada, Jorge? ¿Cómo ha sido ya a un año de elecciones ejecutivas, como dice Juancho? Primero decías, bueno, me sumo a la lista para aportar, estaba retirado de la política, que el campo, que la familia. ¿Te entusiasmó más de seguir desde otro lugar o de seguir desde el consejo? Pues todavía vos te queda, no se te termina el año que viene, pero ¿cómo ha sido eso? Mirá, bueno, muy interesante todo eso. Recién mientras lo escuchaba a Juancho, que en un momento creo que dijo que por ahí a veces tenemos diferencias dentro del mismo partido, ¿no? Y sí, son lógicas. No solo porque a veces los seres humanos no todos pensamos iguales, pero yo creo que fundamentalmente las diferencias son por la visión que uno tiene
por la edad que uno está teniendo. Yo por ahí, las críticas que a mí me gusta hacer, o que creo que se deben hacerse a la gestión actual, por ahí no son coincidentes con las críticas que haría la generación de Juancho. No me refiero a él solamente, sino a la gente en general, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la edad, fundamentalmente. Tiene que ver con la edad. Pero en el fondo pensamos iguales, evidentemente, si no, no estaríamos en el mismo partido político. Pero dicho esto, y yendo a tu pregunta, yo creo que es cierto eso que dicen, un político nunca se jubila. Es cierto. Yo me retiré de la política hacía muchos años porque realmente creía haber cumplido una larga trayectoria, y sin duda hay que dejar lugar a la gente joven, porque lógicamente la gente joven tiene otra mirada, y esté acertada o no, es lo que viene. Normalmente la vida es así, claro, ¿no es cierto? Las generaciones van pasando y lo que viene es distinto. Ojalá sea mejor, ¿no es cierto? Yo creo que en muchos aspectos sí lo va a ser, porque evidentemente el mundo está avanzando. A veces trastabillamos, como estamos trastabillando los argentinos ahora con el tema de la inflación, desgraciadamente, y no podemos pararla. El gobierno anterior tenía 40, el que vino después tenía 50, este está llegando a 90, creo. Y lamentablemente tenemos que hablar de 10, 20, 30 años para atrás, que el problema es siempre el mismo. Bueno, algún día vendrá alguien que lo pueda corregir. Yo pienso que la corrección de los problemas argentinos no van a ser fáciles. Pienso que espero que no haya un problema grave, una explosión como fue el 2001, ¿no es cierto? Espero que no. Pero para salir de una situación difícil se requiere un gran esfuerzo de todos. Obviamente, pasando por lo político, pero de toda la sociedad. Por ahí va a haber que ajustar algunas cosas. Generalmente los ajustes pasan por el bolsillo. Digamos, los impuestos hay que seguir pagándolos porque el Estado tiene que seguir administrando. Y el Estado también tendrá que achicar gastos, ¿no es cierto?, para que se pueda encaminar la cosa. ¿Qué va a pasar? Yo la verdad, con respecto a las candidaturas que vos preguntás y eso, por ahora no quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Estábamos apurados en terminar, gracias a Dios, anoche terminamos con la sesión. Quiero tomarme un descansito ahora hasta que empiece la vorágine que va a empezar seguramente después de febrero o marzo. Les vino bien que todo se ajuste en tiempo, porque antes los presupuestos eran mediados de enero y seguía el debate. Claro, Hemos tenido enero en el Consejo Deliberante. Bueno, yo creo que este año, por primera vez en muchos años, sí, se hicieron las cosas bien. Claro. Es decir, se aprobó primero la ordenanza fiscal y positiva, claro, y entonces después se trata y se aprueba el presupuesto, y todo fue en tiempo y forma. sí. Es decir, que me parece que legalmente, técnicamente es lo que corresponde. Así lo dice la ley orgánica. Este año se hicieron las cosas bien. Claro. Yo he visto, es imposible aprobar un presupuesto en déficit. ¿Cómo vas a aprobar un presupuesto con aumento si no aprobaste el aumento de la tasa? Claro. ¿Me entendés? Yo la verdad que no sé cómo lo hicieron durante tantos años este gobierno, que lo hizo mal. Reitero, lo hizo mal. Por eso el año pasado fue uno de los motivos por los que se rechazó el presupuesto. Juancho, tienen la presidencia del Consejo, el bloque de ustedes, y también la del Consejo Escolar. ¿Cómo ha sido la mirada de ustedes, digamos? ¿Han tenido algunos inconvenientes? Por ahí el Consejo ha estado con situaciones medias complicadas en su momento, pero lo están llevando adelante ustedes. ¿Hay autocríticas? ¿Hay situaciones que por ahí los desbordaron o están conformes con todo lo que se ha ido haciendo? No, a ver, si uno no recibe y no hace autocríticas es porque no piensa en crecer y en mejorar. Todo el tiempo desde el espacio estamos discutiendo estos temas, estamos haciendo autocrítica y tratamos permanentemente de superarlo. Yo imagino, no he sido consejero, no soy consejero, no pertenezco al sistema educativo, pero imagino que el consejo escolar es algo muy difícil de manejar, no es muy fácil de manejar. Y me parece que, claro, teníamos a Sole que era nuevita y Lelo que no había sido tesorero nunca, y se encontraron en su momento con
con un fondo para comprar mercadería que al final no alcanzó, no supieron evidentemente cómo manejarse, que por supuesto están laburando fuertemente para poder subsanarlo, y me parece que todo eso los ha ido amoldando su trabajo, como todos. Cualquier persona tiene errores, este gobierno local ha tenido errores, el gobierno nacional, de todos los partidos políticos, que nunca se ha dejado de reconocer, que por supuesto se han puesto en la pelea. Yo, repito, no conozco el manejo, pero sí, somos personas que reconocemos cuando todo no sale a la perfección. Estamos trabajando para que así sea. Y desde el Consejo Escolar, Gladys es la presidenta. Deliberante, perdón. Gladys es la presidenta. No hay que decir nada de Gladys, porque Gladys es, en ese sentido, perfecta. Todo tiene que salir perfecto, desde un centavo que se gasta hasta un horario que se cumple. Gladys en ese sentido es tajante, y lo digo porque es intensa en todo sentido. He compartido con ella 2 años de concejal, y lo comparto en el comité, así que desde el bloque de concejales, por supuesto, tengo los reparos, como dije al principio, y mis diferencias. Yo muchas veces votaba distinto a lo que ellos habían votado o votaron ellos, pero eso no quiere decir que cada uno tiene la independencia dentro de un frente político, de un partido político, de votar como uno le guste. Una de las discusiones grandes que teníamos cuando se armaban, digamos, listas ocupadas por distintos, digamos, en el tramo final de la campaña, donde varios partidos integraban una lista, era que cada uno tenía libertad de votar como lo sentía. La banca es de uno, y si uno cree que está bien votar una cosa y el otro no, ¿qué tiene de malo? Porque claro, vamos a tener diferencias. Eso no quiere decir que pensemos distinto al final del camino. Con lo cual sí, me parece que si un político o un partido político no es capaz de recepcionar el reclamo de la gente, de recepcionar los errores que uno comete, me parece que no tiene futuro. Bueno, no sé si quieren decir algo para cerrar el año, un mensaje o también para el equipo de trabajo de ustedes, ¿no? Porque hay mucha gente que va atrás haciendo el... Para todo el mundo. Agrego una cosa más sobre el tema de la administración municipal. Yo creo que el actual gobierno viene direccionando mal el gasto, porque dinero hay mucho, pero nunca alcanza, y me parece que la tarea fundamental del municipio, que son los servicios, es decir, los servicios que se cobran a través de las tasas, ya sea la recolección de residuos, el alumbrado público, el mantenimiento de caminos, todo, ¿no? No sé cuántos son, no están siendo prestados con la calidad que deberían ser prestados. Y este es un problema que viene de larga data y que me parece que la nueva administración va a tener que encarar de firme, porque prácticamente vos ves que la maquinaria municipal, por ejemplo, está bastante destruida, y acá es necesario hacer inversiones importantes en ese sentido. Y para despedir el año, bueno, agradecerle a todos los que coincidieron conmigo o no coincidieron dentro del partido, a los concejales, a los nuestros y a los de la oposición, agradecerle a la gente que muchas veces se acerca no solo a pedir soluciones, sino a proponer cosas, ideas, y desearle un año 2023 en paz, tranquilo, y que podamos empezar a crecer, ¿no es cierto? O sea que para todos los que nos están viendo, para todo el pueblo de Roque Pérez, muy feliz 2023. Recién lo escuchaba y me parece que, como para también agregar a lo que decía desde el punto de vista político, yo le pediría, que es lo que quizás no se ve, porque gobernar pareciera como que es solo hacer obra pública. Yo le pediría como petición, como vecino, para poder decir las cosas como son, al gobierno local, al intendente Horna, porque ya hace años que es Horna y terminará la gestión Horna, un poco más de diálogo. O sea, es que esa falta de alegría que noto en el vecino de Roque Pérez, y el reclamo más grande inclusive que tiene el vecino de Roque Pérez, es la falta de diálogo, el no poder hablar bien con las autoridades, el no ser bien recibida,
la falta de diálogo que tienen entre políticos. O sea, uno lo ve desde afuera ahora, pero la falta de diálogo que tienen, las discusiones que con vos decíamos que parecían locas del Consejo Deliberante, que siguen estando. O sea, no pasaba cuando estaba Juancho Cravero o Oscar del Barrio, o antes, siguen pasando y a veces se tornan cansadoras, porque hay cosas que se discuten que no tienen ningún tipo de sentido. Con lo cual me parece que la petición política que puedo hacer como vecino es más diálogo, más recepción, y más trabajo en equipo. No importa que pensemos distinto, pero trabajemos en equipo porque en definitiva para eso venimos a política. Y después por supuesto a la política. Después por supuesto desearle a todos los vecinos de Roque Pérez, a todos por igual, que pasen, que tengan un año 2023 mejor. Hoy estamos padeciendo de vuelta un brote de COVID, uno se ha dejado de jugar porque está cansado de todo esto, pero pensemos en lo que viene, pensemos en ellos, los chicos, en lo que queremos para nuestro pueblo, en que podamos crecer, evidentemente crecer de la mejor manera y bueno, deseo que el 2023, más allá de que tengamos que elaborar lo normal, los que viven de su trabajo, y los que no también, los que viven también en la administración pública, que sea en paz, que sea en equipo, que sea de la mejor manera. Por un lado, hablemos de política cuando toque, pero por otro lado, tratemos de vivir lo más tranquilos posible. Gracias y bueno, gracias por el tiempo que nos han dedicado en el año de las notas. Siempre bienvenidos. Al contrario, gracias a ustedes por la atención que siempre recibimos. Un gusto.